tardes a todos. Bienvenidos al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. El día de hoy pues tenemos programado esta conferencia que se denomina Principios Fundamentales en el Amparo en Materia Civil. Y bueno, tenemos el gusto de tener la presencia del magistrado Fernando Rangel Ramírez, quien va a ser el ponente en esta conferencia y a quien le damos las gracias, magistrado, por estar aquí una vez más con nosotros en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. En esta ocasión en el plantel Nápoles. La conferencia de la vez pasada pues fue en el colegio que está en Tlalpan, y el día de hoy nos complace tenerlo para que pues nos haga partícipes de sus conocimientos en esta materia. Muchísimas gracias. En nombre de nuestro director general, el doctor Anatolio González Emilio, también le agradecemos. Y bueno, pues para dar inicio el día de hoy con la conferencia, voy a dar lectura a una reseña curricular de la trayectoria del maestro. Y bueno, pues el magistrado Fernando Rangel Ramírez es licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado diversos cursos, como el curso de preparación y capacitación para secretario de Juzgado de Distrito, preparación y capacitación para actuarios del Poder Judicial de la Federación, preparación y capacitación para secretarios de tribunales unitarios y colegiados, cursó la especialización judicial, asistió al taller de redacción de sentencias de amparo, derecho notarial, libros de gobierno, propiedad intelectual México-Estados Unidos, y la especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito, impartidos por el Instituto de la Judicatura Federal. También realizó el Diplomado de Retórica y Argumentación Judicial, impartido por el Comité para la Capacitación y Especialización de los Secretarios de Estudio y Cuenta. Etimología Superior del Castellano, enfocada al vocabulario jurídico, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Diplomado en Derecho Concursal, impartido por el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles y la Barra Mexicana de Abogados, AC. También cuenta con el curso de Sistema de Seguimiento de Expedientes de Juzgados de Distrito en el Instituto de la Judicatura Federal. Asistió al taller de redacción judicial dentro del curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, Teoría del Poder Judicial, Teoría General del Proceso, al taller de análisis de juicios de amparo en materia civil, lecciones de argumentación jurídica, al Diplomado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, asistió al tercer taller de redacción judicial, actualización legislativa, módulo materia civil, la digitalización de las constancias que integran el expediente judicial y el expediente electrónico, todos estos en el Instituto de la Judicatura Federal. En el ámbito docente, el magistrado ha impartido diversos cursos en el Instituto de la Judicatura Federal y en su trayectoria profesional se ha desempeñado como oficial judicial y actuario judicial en el Juzgado Segundo de Distrito en materia civil en la Ciudad de México. También fue actuario judicial, secretario del Juzgado Noveno de Distrito en materia civil en la Ciudad de México, secretario del 11º Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, fue juez noveno de Distrito en materia civil en la Ciudad de México, magistrado del 5º Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, magistrado del 6º Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, y actualmente, desde noviembre del 2011, ocupa el cargo de magistrado del 11º Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Siempre es un placer estar en estas instalaciones del INADEC. Agradezco la amable presentación al doctor Anatolio por siempre sus finas atenciones. Vamos a platicar un poco sobre lo que son los principios fundamentales del juicio de amparo en materia civil. El juicio de amparo, como ustedes seguramente ya lo habrán estudiado en algunas otras ocasiones, se rige por diversos principios. Pero a mí lo que me importa platicar con ustedes el día de hoy son básicamente tres. Principio de instancia de parte agraviada, prosecución judicial y definitividad.
Para hablar del primero de estos principios, aplicable en todas las materias, pero lo voy a hacer especial énfasis a la materia civil, tenemos que visualizar que el juicio de amparo no nace por generación espontánea. Esto es, el juicio de amparo siempre hay alguien que lo debe de promover. Este principio se bifurca en dos partes. El primero de ellos, como ya lo comenté, es que el juicio de amparo está sujeto a que el juez de distrito o el tribunal de amparo no apertura de oficio este procedimiento. Alguien tiene que promoverlo, sea a nombre propio, por conducto de su representante o mandatario, o en los casos del artículo 15 de la ley de amparo, incluso por cualquier persona que demande el amparo en representación del quejoso, aunque éste no tenga ningún carácter de representación. Estamos hablando de actos graves, incluyendo los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En cuanto a la segunda vertiente de este principio, tenemos que ordinariamente, y atendiendo a lo previsto en el artículo 5 de la ley de amparo, dice que quejoso es aquella parte del juicio de amparo a quien afecta el acto de autoridad que está reclamando. Esto es, este principio de instancia de parte agraviada tiene que ver con lo que en la materia civil o en otro tipo de materias podemos identificar como la legitimación activa en la causa. Solamente podrá promover el juicio de amparo aquella persona que resiente en su esfera jurídica las afectaciones que produce determinado acto de autoridad. Esa acción constitucional, como ya lo habíamos comentado, la va a poder ejercer por su propio derecho o por conducto de algún mandatario o representante. En los casos del artículo 15 de la ley de amparo, insisto, casos graves, imaginemos un arresto por alcoholímetro o por medida de apremio, ¿sí? Es evidente que va a haber ocasiones en las que el quejoso va a estar imposibilitado para promover por sí mismo el juicio de amparo. En esos casos la ley permite que otra persona, aunque no tenga ninguna representación del quejoso, acuda a solicitar la protección constitucional en representación de este. En estos casos, aun cuando el procedimiento ya comenzó, no podemos hablar de que el juicio de amparo va a prosperar. ¿Por qué razón? Porque eso únicamente fue la llavecita para que se excitara el órgano jurisdiccional y conociera de ese asunto y eventualmente se pronunciara respecto de la suspensión. ¿Qué será necesario para que el juicio de amparo continúe hasta que en él se dicte sentencia que analice el fondo del acto reclamado, la constitucionalidad del acto reclamado? Bueno, se requerirá precisamente que se ratifique ese principio de instancia de parte agraviada, porque entonces la admisión de la demanda y la consecuente prosecución del juicio quedarán supeditados a que la parte quejosa ratifique la presentación de esta demanda de amparo. Esto es, señale que efectivamente está conforme, está de acuerdo en que esa demanda de amparo siga su curso a su nombre, ¿sí? Entonces ya una persona que no era su representante promovió el amparo, pero él, el quejoso, ya externó su conformidad en ese acto y en adelante el juicio se seguirá con él o por conducto de quien lo represente en ese procedimiento que él pueda señalar. Con esto entonces identificamos conforme a este principio las dos legitimaciones de las que trata el derecho procesal, que son la legitimación procesal y la legitimación en la causa. La legitimación procesal, como recordarán, es la capacidad que tienen las partes o cualquier sujeto de comparecer e intervenir en juicio. Esa intervención la va a tener ya sea en defensa de sus propios derechos o en representación de alguien más. Estamos hablando en el caso de los apoderados, de los mandatarios, ¿sí? Quien tiene que acreditar la personalidad respecto de la persona que los designa. Mientras que la legitimación en la causa, como habíamos señalado, corresponde a la identidad que tiene el sujeto con quien aspira a tener una sentencia favorable en el fondo. Esto es, en materia de amparo, la legitimación en la causa o interés jurídico corresponderá a aquella persona que en su esfera jurídica resiente la afectación de algún acto de autoridad. Estos principios se van a empezar a conectar, como vamos a ver más adelante. El siguiente de estos principios es el de persecución judicial. Si deseamos que el amparo no nace por generación espontánea, esto es, el juez de distrito un día nos dice no tengo nada que hacer, vamos a iniciar de oficio un procedimiento, a lo mejor a esta persona le duele algo, eso no puede ser posible. Este principio de persecución judicial
consiste en que el juicio de amparo, como acción constitucional independiente de los demás procedimientos, se ejerce a través de una demanda, se ejerce a través de una acción presentada a través de una demanda, ¿sí? Y de este asunto va a conocer un tribunal, una autoridad judicial de manera necesaria, ¿sí? El amparo no puede consistir jamás en un procedimiento de tipo administrativo, es necesariamente un juicio. Pero ya metiéndonos en estos campos de si el amparo es un recurso o un juicio, cuestión añeja que desde antaño algunos doctrinarios incluso se desgarraban las vestiduras cuando se comentaba que el juicio de amparo era un recurso, tendríamos que vincularlo ahora a lo previsto en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su numeral primero establece que todo gobernado tiene el derecho fundamental de contar con un recurso sencillo y rápido que además sea eficaz. ¿Para qué? Para reivindicarlo en el goce del derecho que se estime violado. Lo curioso es que la última parte de este numeral establece que ese recurso debe de proceder incluso respecto de los actos de las autoridades del Estado. Entonces, ¿a qué se referirá la primera parte? ¿A qué tipo de recurso se referirá la primera parte si la última nos dice que ese recurso debe de estar disponible para el gobernado incluso cuando se trate de actos emitidos por alguna autoridad del Estado? Entonces, bajo estas circunstancias, si este artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos consagra este derecho fundamental, podríamos entonces nosotros pensar en los juicios orales, civiles y mercantiles, o incluso en los laborales, donde expresamente no existe recurso alguno en contra de las resoluciones que ahí se dicten, serán disposiciones inconvencionales. Serán inconvencionales por la circunstancia por no prever recurso alguno en contra de las resoluciones que ahí se dicten. Podría darse si vamos a la interpretación literal, podríamos pensar que se puede tratar en estos casos de juicios inconvencionales porque el legislador no dotó al gobernado de la facultad de impugnar las decisiones que ahí se vayan tomando. Sin embargo, pensemos que la Convención Americana de Derechos Humanos es un instrumento finalmente de fuente internacional. Bajo esa circunstancia, los redactores de esta convención no tenían por qué estar pensando en las particularidades de cada uno de los sistemas jurídicos de cada uno de los países signantes, sobre todo cuando se abre a la firma de todos los países de América para ver quién está interesado en ratificarlo. Y bajo esta circunstancia, el lenguaje interamericano entiende por recurso a cualquier instrumento o medio legal que sea eficaz. ¿Para qué? Para que el gobernado haga efectivos sus derechos y pueda ser resarcido en los daños que cualquier acto jurídico pueda causar. Y pensemos entonces cómo lo vinculamos con la normativa mexicana. El artículo 17 de la Constitución Federal establece como principio fundamental que nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Esa disposición constitucional está dirigida no a las autoridades, está dirigida evidentemente a quienes, a todos los que habitamos este país, mexicanos o no mexicanos, ciudadanos o no ciudadanos, a todos los que habitamos este país, está dirigido ese principio constitucional conforme al cual, dicen los procesalistas penales, está proscrita la venganza privada. Cuando alguien nos genera un menoscabo en nuestros derechos, en nuestra integridad física, en nuestra vida, en nuestros sentimientos, en cualquier aspecto de nuestra vida, el legislador nos dota de elementos, de herramientas para hacer valer nuestros derechos. Todas esas herramientas, para fines del lenguaje interamericano, se denominarán entonces recursos, si lo vinculamos armónicamente con el 17 constitucional. De tal suerte que el juicio de amparo en esta vertiente, por supuesto que termina siendo el recurso previsto en el artículo 25, numeral primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin que esto signifique
que para el derecho interno, en realidad, el juicio de amparo sea un recurso como los que tradicionalmente conocemos, como la apelación, la revocación, la reposición o la queja, ¿sí? Se trata de un recurso completamente distinto. En este caso se trata, más genéricamente hablando, de un medio extraordinario de defensa. Ahora, ¿por qué señalamos que el amparo es un medio extraordinario de defensa? ¿A qué nos referiremos con extraordinario? Por extraordinario no tenemos que pensar en que sea fantástico o maravilloso, sino de que se trata de un medio extraordinario porque no está regulado en la legislación común, local o federal, que rige las controversias comunes. Esto es, no está previsto ni en los códigos de procedimientos civiles, ¿sí?, ni en ninguna ley del contencioso administrativo, ni en la ley federal del trabajo, ni en el código de comercio, no está prevista en ninguna legislación procesal común. Está prevista en una legislación reglamentaria de artículos constitucionales que establecen genéricamente estos principios, y la ley se encarga de desarrollarlos y establecer el funcionamiento del juicio de amparo. Entonces, este juicio de amparo, lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye en los juicios orales, civiles y mercantiles el recurso sencillo, rápido y eficaz previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De tal suerte entonces que bajo este principio esos juicios no pueden resultar inconvencionales. ¿Por qué? Porque lo que para el redactor de la Convención Interamericana, de la Convención Americana, importa es que el gobernado cuente con un instrumento que sea capaz de analizar la legalidad de las resoluciones que se emitan, incluso por los entes del Estado. Si se trata de un acto de un particular, si una persona me debe dinero, yo no tendré, conforme al artículo 17 de la Constitución, yo no tendré la facultad ¿de qué? De meterme a su casa y cobrarme. Yo tendré en todo caso que demandarlo a través de la vía que sea la idónea y esperar a que un órgano del Estado resuelva esa controversia y resuelva si me asiste o no el derecho de cobro que estoy reclamando desde la demanda. Eso señalamos entonces, dado todo este engranaje, corresponde también a recursos distintos, por supuesto, a los que tradicionalmente hemos conocido. Con lo que me parece se supera aquella vieja discusión doctrinaria de si el amparo es o no un recurso o es un juicio. Y vamos a entenderlo. El juicio de amparo es un juicio, es un verdadero juicio porque se ejerce una acción a través de la presentación de una demanda. Sin embargo, para efectos del lenguaje interamericano, el amparo es un recurso. ¿Por qué? Porque tiene la facultad de anular, de modificar un acto, en este caso un acto de autoridad. En todos los demás casos, en los actos de particulares, no es que proceda el juicio de amparo, salvo las excepciones ahora previstas en esta nueva legislación, conforme a las cuales en algunas circunstancias el amparo va a ser procedente contra actos de particular. A eso no me estoy refiriendo, sino que tratándose de las afectaciones que provengan de particulares, el propio legislador interno nos proporciona una serie de instrumentos tales como acciones, denuncias, querellas y otro tipo de situaciones semejantes a través de los cuales nosotros podemos hacer valer nuestros derechos y que se emite una resolución en donde se nos constituya o reconozca ese derecho, o en su caso que se establezca la forma de cómo reparar el daño del que hemos sido objetos. ¿Sí? Si alguien me debe, creo que nadie dudaría que se me está afectando un derecho fundamental. ¿Cuál? Patrimonio. Si alguien me golpea, pues también está afectando otro derecho fundamental. ¿Cuál es? Mi integridad física. ¿Sí? Si alguien me amenaza con una pistola, pues evidentemente está poniendo en riesgo otro valor fundamental, que es la vida. Todas esas acciones deben de encauzarse a través de estos instrumentos que para efectos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son recursos. De esta manera, el juicio de amparo es un medio extraordinario, insisto, porque la jurisdicción de él deriva de la Constitución. ¿Sí? Es la Constitución la que regula las bases genéricas sobre la procedencia del juicio de amparo y los principios sobre los que éste se va a sustentar.
Salud, salud. Este juicio de amparo en la materia civil va a cobrar especial relevancia porque, a distinción de otras materias en donde o no hay recursos que deban agotarse previo al juicio de amparo, ¿sí?, y que además lo ordinario es que en estos juicios civiles y mercantiles y familiares existan dos partes, ¿sí?, una antagónica de otra normalmente, es lo que va a traer como consecuencia el hecho de que hacemos una distinción. El juicio de amparo no es una controversia ordinaria, esto es, a través del amparo nosotros no nos podemos traer la controversia de origen para resolverla como si fuera de primera mano. Y vamos entonces a tratar de comprender este mecanismo del juicio de amparo. Si es un medio de defensa extraordinario, por ser extraordinario, hay una regla general de procedencia, conforme a la cual el juicio de amparo solo procede cuando el gobernado ya no tiene ningún instrumento legal por virtud del cual pueda verse resarcido en sus derechos. Cuando ya no tenga a su alcance ningún mecanismo de defensa frente al acto de autoridad que está incidiendo en sus derechos. Solo en ese momento es que por regla general va a proceder el juicio de amparo, y ese le denominamos principio de definitividad. Este principio de definitividad, conforme al cual el amparo solo procede cuando se deban de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa previstos en la legislación común. Cuando hablo de común me refiero a la que regula las controversias ordinarias, no importa si sean locales o federales. Entonces, este juicio de amparo, su procedencia es hasta que el gobernado ya no tiene ningún mecanismo de defensa frente a este acto de autoridad. Mientras el gobernado tenga, conforme a la legislación ordinaria, un mecanismo de defensa, no podrá acudir al juicio de amparo. Ojo, solo que para este principio, aquí sí cobra relevancia los conceptos tradicionales que hemos entendido sobre recurso y medio ordinario de defensa. Conforme a esto, un recurso, la doctrina procesal los clasifica en recursos verticales y en recursos horizontales. ¿Cuáles son los recursos verticales? Aquellos de los que conoce un tribunal de alzada, mientras que los recursos horizontales son aquellos de los que conoce y resuelve el mismo juzgador que emitió la resolución que se impugna. ¿Qué será entonces un medio ordinario de defensa? A través de los recursos se recurren las resoluciones judiciales. A través de los medios ordinarios de defensa se impugnan otro tipo de actuaciones judiciales. ¿Cuál sería entonces un ejemplo de medio ordinario de defensa? A distinción de los recursos. El más clásico, el incidente de nulidad. ¿Por qué? Porque este incidente de nulidad no verifica o no analiza la legalidad de una resolución. Lo que verifica en todo caso es que una determinada diligencia llevada a cabo por distinta autoridad judicial del juez cumpla todos los requisitos que la legislación establece para su validez. Pensemos en una nulidad de emplazamiento, una nulidad de una notificación personal, de una nulidad por notificación por lista. Si no se satisfacen los requisitos previstos en la ley y esa ausencia de requisitos o esos vicios impiden que yo, gobernado, a quien va dirigido ese acto, me entere cabalmente de cuál era lo que se me quería comunicar, entonces la ley castiga ese acto ¿con qué? Con la nulidad. Solo que esa nulidad tiene que promoverse y entonces esos incidentes de nulidad van a constituir mecanismos o medios ordinarios de defensa a distinción de los recursos. Y esto nos lleva a un escenario muy parecido a lo que son los asuntos de los que conoce en primer término la Comisión Interamericana y después la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Han ustedes escuchado, leído, que para que nosotros lleguemos a la Comisión Interamericana y posteriormente a la Corte, es necesario que el gobernado agote todos los mecanismos de defensa previstos en la legislación nacional?
Bueno, pues ese principio se toma precisamente del juicio de amparo mexicano. Entonces, el juicio de amparo, para que proceda, insisto, va a ser necesario que si el acto que yo quiero impugnar procede respecto de un recurso, tendré que acudir primero al recurso antes de acudir al juicio de amparo. Esto, la legislación y la doctrina jurisprudencial han establecido diversas, ojo, excepciones y alternativas. ¿Por qué excepciones? Porque expresamente en esa nueva legislación de amparo, en el artículo 61, fracción 18, se contemplan diversas excepciones a este principio de definitividad, tales como que el quejoso sea persona extraña al procedimiento de donde derivan los actos reclamados, o que el acto reclamado sea de los previstos en el artículo 15 de la propia ley de amparo, ¿sí? Hay una alternativa. Aquí empiezan las alternativas. Hay una alternativa que nos da este propio precepto 61, fracción 18, que dice que cuando la procedencia del recurso amerite una interpretación adicional, el gobernado quedará en libertad de agotar el recurso o de acudir de inmediato al juicio de amparo. ¿Esto qué significa? ¿Qué se entiende por interpretación adicional? Pues aquel ejercicio mental que lleva a cabo el gobernado para establecer si en realidad el legislador quiso establecer en contra de determinada resolución un recurso o no. Esto es, cuando para obtener la procedencia del recurso se tienen que llevar a cabo operaciones mentales que no se derivan del texto expreso de la norma, y voy a poner un ejemplo. En antaño teníamos una legislación independiente sobre fianzas, y esa legislación en uno o dos preceptos regulaba a los juicios especiales de fianzas. Entre esas regulaciones muy sencillas se estableció un procedimiento sumario y se establecía que la sentencia que se dictara en esos procedimientos era apelable en ambos efectos. Entonces, parecería de la interpretación literal de esta norma que no hay duda que respecto de las sentencias dictadas en esos juicios especiales de fianzas, el fallo será apelable, ¿cierto? En una primera aproximación. Oigan, pero la ley de fianzas era una legislación mercantil y tenía como principio de supletoriedad precisamente, en primer lugar, el Código de Comercio. Nada más que fíjense que el Código de Comercio nos complica esta situación aparentemente tan sencilla, porque el Código de Comercio sí establece la procedencia del recurso de apelación y regula la tramitología que se debe de seguir y los supuestos de procedencia. Estos supuestos de procedencia pues ya no eran necesarios, porque la propia ley especial nos decía que la sentencia dictada en los juicios de fianzas será apelable en ambos efectos. Oigan, pero el Código de Comercio además establece que como requisito básico para la procedencia de la apelación, que el asunto supere determinada cuantía. Porque si el asunto no supera determinada cuantía, entonces el asunto es inapelable. Bajo esta circunstancia, ¿cómo tendríamos que interpretar esa disposición de la entonces ley de fianzas que establece que la sentencia dictada en ese tipo de juicios es apelable en ambos efectos? Uno, conforme al principio de que la ley especial deroga a la norma general, o partiendo de la premisa que el legislador en la legislación de fianzas no nos dice más que esa sentencia es apelable, eso significará que no quede exenta del principio de cuantía para la procedencia de la apelación previsto en la norma supletoria. Este tipo de operaciones mentales, que entonces ya escapan y que se convierten en una cuestión de criterio al derivar de una interpretación, es lo que la nueva legislación de amparo establece como una posibilidad de que el quejoso acuda al juicio de amparo de manera inmediata o bien agote ese recurso, con el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que mientras no exista jurisprudencia que establezca cuando estamos frente a esta zona de duda, esto es, cuando estamos frente a una interpretación adicional para la procedencia de un recurso, pues cualquier tribunal nos puede decir: es que para mí es clarísimo que procede tal recurso y por tanto no pueden venir al amparo.
invocar nuestro principio de alternativa. Ese es el riesgo que nos ofrece esta alternativa que presenta la ley de amparo. Sin embargo, es un gran avance en función del texto legal. En la propia legislación y la jurisprudencia de la Corte, sobre todo la jurisprudencia de la Corte, es la que nos ha ido dando las pautas para establecer cuándo el gobernado, pese a que la legislación procesal aplicable establezca la procedencia de un recurso contra una resolución, nos va dando la pauta para establecer cuándo ese recurso se puede, ojo, como alternativa, no como excepción, se puede o no se puede agotar antes de acudir al juicio de amparo. Y la jurisprudencia de la Corte ha sido consistente en establecer que para que el gobernado en realidad se encuentre vinculado a agotar necesariamente el recurso o medio de defensa antes de acudir a la acción constitucional, ese recurso o medio de defensa tiene que tener las siguientes dos características. Uno, que se trate de un recurso o medio de defensa idóneo. ¿Qué entendemos por idoneidad? Que el recurso o medio de defensa tenga la capacidad de revocar, modificar o nulificar el acto. Eso vamos a entender por idoneidad. Y el segundo requisito, ¿cuál es? Que ese instrumento sea capaz de darle al gobernado la facultad de ejercer a plenitud el derecho necesario para salvaguardar sus intereses, y que lo dote de las herramientas necesarias para ello, y que además el recurso se pueda resolver en forma pronta. Y vamos a establecer un ejemplo para comprender este requisito de eficacia, que es el que siempre cuesta un poco más de trabajo. Pensemos en las controversias de arrendamiento inmobiliario, que fueron las pioneras en regular lo que ahora todos conocemos como la famosa apelación de tramitación preventiva, o de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Esto es, apelamos hoy, pero nada más anunciamos el recurso, no tenemos ni siquiera obligación de expresar agravio, nada más de anunciar nuestra intención de apelar. Pero ¿qué va a suceder? Ese recurso se va a resolver, se va a tramitar y a resolver hasta que se dicte la sentencia de primera instancia, y que además el mismo gobernado apele esa sentencia definitiva y exprese los agravios, tanto respecto de las cuestiones intermedias como respecto de la sentencia definitiva. ¿Hasta ahí vamos? Ok. ¿Qué pasaba entonces en estas controversias de arrendamiento que se regían bajo y se siguen rigiendo bajo este principio, cuando por alguna circunstancia durante ese procedimiento se ofreció una prueba pericial contable a cargo de la contabilidad de una de las partes? Pues era evidente que contra esa resolución procedía el recurso de apelación. El recurso de apelación era idóneo, porque a la postre iba a tener la capacidad de revocar, modificar o anular el acto. Pero era eficaz. No era eficaz. ¿Por qué razón? Porque el acto se iba a ejecutar, esto es, la prueba pericial se iba a desahogar, y solo hasta que se dictara sentencia, esto es, en un momento posterior a que se desahogara esa prueba, el tribunal de alzada iba a poder analizar la legalidad o no de esa resolución, esto es, de la admisión de la prueba pericial contable. Y si bien podía revocar la admisión de esa prueba, y ello iba a tener como consecuencia que ya no se tomara en cuenta el resultado de esa prueba en la sentencia, lo cierto es de que ello no iba a borrar el que en la secrecía de mi contabilidad quedara al descubierto frente a mi parte contraria. Y lo mismo ocurría, por ejemplo, en la pericial en ADN. ¿Sí? Lo mismo ocurría. Frente a esta situación, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la Corte? La Corte señaló que si bien el recurso de apelación en esos casos era idóneo, no era eficaz para salvaguardar íntegramente los intereses y derechos del quejoso. Y por esa razón, a través de la jurisprudencia, la Corte estableció que el quejoso en esos casos tenía, ojo, la opción de acudir de inmediato al juicio de amparo sin agotar el principio de definitividad, o bien de sujetarse al recurso. ¿Qué pasa si el quejoso se sujeta al recurso?
La jurisprudencia de la Corte da una segunda oportunidad y establece a través de la jurisprudencia: si tú, quejoso, promoviste, interpusiste el recurso de apelación o el que procediera en contra del acto reclamado y a la par promueves la acción constitucional, eso no va a ser motivo, aunque lo confieses expresamente en la demanda de amparo que promoviste el recurso, eso no va a ser motivo notorio y manifiesto de improcedencia del amparo. ¿Por qué razón? Porque en el transcurso del juicio de amparo, el quejoso podrá tomar la decisión de si continúa con el recurso o si continúa con el juicio de amparo. Y para establecer su voluntad de continuar con el juicio de amparo, deberá entonces, hasta antes de la audiencia constitucional, desistirse de ese recurso, para dejar en evidencia que su voluntad es acogerse al juicio de amparo. Si a la fecha de celebración de la audiencia constitucional consta que el recurso sigue en trámite, esto es, que el quejoso no se ha desistido de ese recurso ordinario, entonces en ese momento el juicio de amparo será improcedente. ¿Por qué? Porque si decíamos que una de las llaves de procedencia del juicio de amparo es que solo se abre esa puerta cuando el gobernado carece frente a la legislación común de algún instrumento de defensa, y el quejoso, aunque podía irse directamente al amparo, optó por ese medio ordinario de defensa, es evidente que no pueden coexistir un medio ordinario y un extraordinario, y entonces cederá el medio extraordinario frente al ordinario para que éste siga su curso. ¿Sí? Ahora, otro aspecto que ejemplifica esta circunstancia es la evolución que tuvo la jurisprudencia de la Corte tratándose del amparo frente a los famosos terceros extraños. La Suprema Corte de Justicia ha definido en dos categorías al tercero extraño. La ley de amparo solamente nos habla de manera genérica de terceros extraños a juicio. La Corte ha interpretado quiénes son terceros extraños a juicio y establece dos vertientes. La primera de ellas: tercero extraño es aquella persona que no es parte en el juicio de origen, esto es, resulta ser completamente ajeno a ese procedimiento. Y la segunda vertiente del tercero extraño es el llamado tercero por equiparación, y es aquella persona que, siendo parte en el procedimiento de origen, aduce que no fue legalmente emplazado o simplemente no fue notificado, y ello le impidió evidentemente que acudiera al juicio en su defensa. Vamos a distinguir en un primer momento cuándo se tiene en realidad este segundo carácter, el carácter de tercero extraño por equiparación. Y entonces, este tercero extraño, vamos a pensar en un escenario. Yo me entero que Juan Pérez me demanda la vía ordinaria mercantil el pago de ciertas prestaciones, pero pues como es medio marrullero, amaña el emplazamiento, y yo no me entero de esa circunstancia, sino que casualmente a través de algún amigo abogado que todos los días está consultando el boletín judicial me dice: oye, fíjate que hay un juicio seguido en tu contra, y el día de ayer salió publicado un acuerdo. Pues voy corriendo yo con los datos que me da y voy al juzgado y me entero que efectivamente hay un juicio tramitado en mi contra por Juan Pérez, y que en ese procedimiento ya se aperturó el periodo de alegatos. Pregunta: conforme a la definición de la Suprema Corte de Justicia de tercero por equiparación, ¿yo soy tercero extraño por equiparación? Ojo, tenemos que ir vinculando todo lo que platicamos. ¿Cuál es la regla básica de procedencia del amparo? ¿Cuándo procede el amparo? Cuando el gobernado ya no tiene ningún instrumento de defensa a su alcance. Principio de definitividad. En este caso, pero la propia ley de amparo establece como excepción al principio de definitividad que se trata de personas extrañas a juicio. ¿Cuál es la lógica de que la ley de amparo, estableciendo un principio de que se deben acotar previamente los recursos, establezca la excepción de que ese principio no opera tratándose de personas extrañas a juicio? Pues que si yo alego que soy extraño a juicio, es evidente
que lo que estoy argumentando implícitamente es una presunta violación a mi garantía de audiencia. Esto es, no tuve oportunidad de acudir a defenderme. Oigan, y yo en el ejemplo que estoy poniendo, ¿tengo o no tengo oportunidad de defenderme? Miren que ya no pude contestar la demanda, ya no pude ofrecer pruebas, ya no pude objetarlas de mi contrario, porque ya cuando me enteré nada más estaba el periodo de alegatos. ¿Podría acudir de inmediato al juicio de amparo? La respuesta es no. Yo en este caso no soy tercero por equiparación, porque si la regla de procedencia básica es que el amparo solo procede cuando el gobernado ya no tiene a su alcance ningún instrumento ordinario de defensa a través del cual pueda revocar o nulificar el acto, en el caso, aunque yo tendenciosamente les dije que no había podido ya contar demanda ni ofrecer pruebas, sí, pero tengo un instrumento legal a mi alcance, que es el incidente de nulidad de actuaciones. Y ese incidente de nulidad de actuaciones resulta que reúne las dos características de ser un medio idóneo y eficaz. ¿Por qué es idóneo? Porque tiene la capacidad de analizar el emplazamiento y de encontrar algún vicio que me haya dejado sin defensa, anularlo y retrotraer todo el procedimiento hasta antes del emplazamiento. ¿Por qué es eficaz? Porque además me permite ofrecer pruebas. ¿Por qué razón? Y además se tramita de inmediato, antes de que se dicte sentencia definitiva, como los procesalistas señalan o los juzgados se señalan como incidente de previo y especial pronunciamiento. ¿Qué se refiere a eso? Antes de que se dicte la sentencia definitiva. Muchas veces la legalidad, la presunta ilegalidad del emplazamiento no se advierte de la sola lectura del acta. En algunas ocasiones yo puedo argumentar, oye, es que fíjate que en la fecha, en el momento histórico que me emplazaron, yo estaba de viaje y el actor asentó que me la entendió en forma personalísima conmigo. Y eso no puede ser cierto. Nada más que eso no se advierte de la diligencia. Si estaba yo en el extranjero o no estaba yo en el extranjero, eso no se advierte de la diligencia. O si argumento, oye, en el momento histórico que me emplazaron, mi domicilio no estaba en el número 5, sino en el número 50, eso tampoco se puede advertir simplemente con la lectura del acta. ¿Qué se requerirá? Que se ofrezcan pruebas. Bajo esas circunstancias, dado que este incidente es de previo especial pronunciamiento y que además permite al quejoso la facultad de ofrecer pruebas, es que se constituye en el recurso o medio de defensa idóneo y eficaz al que se debe de acudir. Por esa circunstancia, como yo, parte demandada en ese asunto, aunque alegue que no fui legalmente emplazado, ello no me da el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, porque me enteré del juicio en un momento en el que todavía contaba, conforme a la legislación ordinaria, con un instrumento idóneo y eficaz para hacer valer mi derecho. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. En eso la jurisprudencia no ha cambiado. En eso la jurisprudencia no ha cambiado. Sin embargo, en un primer momento la Suprema Corte de Justicia señaló, oye, en el mismo caso que estoy planteando, si tú demandado te enteras del asunto en el que dices que no fuiste legalmente emplazado, cuando ya se dictó sentencia definitiva, fíjate que entonces, atento al principio de definitividad, primero tendrás que acudir al recurso de apelación contra la sentencia definitiva. Y decía la Corte en aquel entonces, ¿por qué razón? Porque aunque la apelación es contra la sentencia definitiva, dado que el emplazamiento es de orden público, nada te impide expresar agravios también contra esa diligencia. Y el tribunal de alzada estará obligada incluso a ¿qué? A examinar de oficio la legalidad del emplazamiento. Y si encuentra que el emplazamiento es ilegal, pues va a tener la facultad de revocar la sentencia apelada y ordenar la reposición del procedimiento a efecto de que te vuelvan a emplazar. Sí, y además puedes expresar agravios también respecto del fondo de la sentencia. Si esa apelación no prospera, bueno, pues podrás ir al amparo directo y hacer valer los conceptos de violación tanto contra el emplazamiento como contra la sentencia definitiva. Sin embargo, la Suprema Corte casi de inmediato se percata de que comete un error en esa primera jurisprudencia, porque de a de veras el tribunal de alzada iba a poder siempre analizar a cabalidad
la presunta ilegalidad del emplazamiento? ¿Por qué? Porque no siempre la presunta ilegalidad del emplazamiento se va a advertir de la sola lectura del acta. Va a haber ocasiones en que los argumentos que yo exprese, en los que sustento la presunta nulidad de esa diligencia, tendré que demostrarlo a través del ofrecimiento de pruebas, ¿sí? Entonces la Corte señaló que aunque la apelación y el amparo directo, ojo, aquí involucra dos medios de defensa, uno ordinario y otro extraordinario, dice, aunque estos dos medios de defensa son idóneos, ¿por qué idóneos? Porque eventualmente sí tienen la capacidad de revocar la sentencia y de anular el emplazamiento y reponer procedimiento, ¿sí? Los dos sí tienen esa capacidad. Sin embargo, la Corte dice, no son eficaces. No son medios de defensa eficaces para lo que se está planteando, porque le vedan al quejoso, tanto en apelación como en amparo directo, la posibilidad de ofrecer pruebas. Bajo esa circunstancia, la jurisprudencia que sigue rigiendo en la actualidad establece que si el demandado en un juicio alega que no fue legalmente emplazado y se entera del juicio de origen cuando se dictó sentencia y está transcurriendo el plazo para promover el recurso ordinario, dice la Corte, el quejoso podrá no acudir al recurso y promover de inmediato amparo, además dice indirecto. ¿Por qué razón? Ojo, porque el amparo indirecto, al igual que el incidente de nulidad de actuaciones, otorga al quejoso la facultad, la prerrogativa de ofrecer pruebas encaminadas a demostrar que la presunta ilegalidad del emplazamiento. ¿Cuál es la diferencia aquí entre la procedencia de la nulidad de actuaciones y la procedencia del amparo indirecto? Una razón fundamental: si se dictó o no sentencia definitiva al momento en que el quejoso se ostenta sabedor de ese procedimiento. Si no se ha dictado sentencia definitiva, no es tercero extraño por equiparación, deberá acudir ¿a qué? A promover incidente de nulidad de actuaciones. Si ya se dictó sentencia definitiva, aunque no esté firme, tendrá la facultad de acudir al juicio de amparo indirecto. ¿Qué sucede si el gobernado en estas opciones que la jurisprudencia le da decide ir al recurso de apelación? La consecuencia va a ser entonces que si él decide ir al recurso de apelación, quiere decir que está optando a voluntad por acudir al medio de defensa ordinario, de tal suerte que contra el amparo solo será procedente hasta que se resuelva ese medio ordinario de defensa. Y entonces la vía de amparo que proceda, ¿cuál va a ser? El amparo directo. Amparo directo, ojo. Y si este mismo quejoso en amparo directo quiere hacer valer como presunta violación procesal el emplazamiento, ¿qué va a suceder? Que le van a declarar inoperante la presunta violación procesal. ¿Por qué? Porque para el análisis de las violaciones procesales es requisito indispensable que se hayan combatido previamente en el curso del procedimiento a través de los recursos o medios ordinarios de defensa que proceden. Y en este caso el quejoso libremente, no obstante de tener la facultad de acudir directamente al juicio, de manera inmediata al amparo indirecto, decidió irse al medio de defensa ordinario. Y esto entonces lo sujeta a las consecuencias de su proceder y a las distintas reglas de procedencia y funcionamiento de esos medios de defensa ordinarios y eventualmente del amparo directo. De ahí la trascendencia que la Corte haya hecho esta apertura, con mayor razón si se trata de un juicio oral en donde no proceda ningún recurso. Opera la misma circunstancia. Aunque en los juicios orales no se prevé recurso alguno, ojo, no están proscritos los medios de defensa. No procede apelación, revocación, queja ni reposición, pero sí procede el incidente de nulidad de actuaciones. De tal suerte que en el mismo ejemplo, pero transportándolo a un juicio oral, el quejoso deberá, si se entera antes de que se dicte la sentencia, deberá promover el incidente de nulidad respectivo. Si se entera con motivo del dictado de la sentencia, la vía de amparo que proceda
no es la directa. Porque si lo que él está reclamando primordialmente es el emplazamiento, la vía de amparo idónea es el amparo indirecto. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Ustedes dirán, pero pues es una sentencia definitiva, juicio oral, ya no procede ningún recurso, ¿por qué procede amparo indirecto y no directo? Porque hay una razón fundamental. Se trata de optimizar los medios a través de los cuales el gobernado va a producir su defensa. Y ya vimos que en ese sentido, si yo lo que combato específicamente es el emplazamiento y argumento que me enteré del juicio una vez dictada la sentencia definitiva, es evidente que yo lo que necesito es contar con un instrumento que me dé la oportunidad de ofrecer pruebas. Y ese instrumento de defensa es el amparo indirecto. ¿Hasta aquí vamos bien todos? Ok. Este principio de definitividad también se bifurca. ¿Por qué? La regla más conocida o la vertiente más conocida de este principio es que previo al amparo se deben de agotar los medios de defensa y los recursos que la legislación ordinaria establezca. Hasta ahí ya lo platicamos, no ofrece como que mayor problema. Sin embargo, la doctrina jurisprudencial ha dado en denominar también que el amparo procede cuando el acto reclamado emana de un procedimiento, así sea este breve o sumarísimo. La regla general de procedencia del amparo es que solo procede hasta que se dicte la última resolución. La excepción entonces a este principio es cuando se trata de actos de imposible reparación, en donde ya no tendré que esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, sino que estaré facultado para acudir de inmediato al amparo indirecto. Ojo, pero no confundamos estas dos vertientes del mismo principio. En esta segunda vertiente, la doctrina jurisprudencial lo ha denominado como que el amparo procede contra actos definitivos o contra actos concluidos. Y un acto concluido es aquel que ha agotado todas las etapas respectivas del procedimiento en donde se emitió esa resolución. Por eso se ha hecho la aclaración que en estos casos tiene que haber un procedimiento, así sea este breve o sumarísimo, y será un acto concluido o definitivo ¿cuándo? Cuando se trate de la última resolución. Y si contra esta última resolución además procede un recurso, previo al amparo deberé agotar el recurso. Entonces, para el principio de definitividad, no es la vertiente de agotar los recursos, no constituye una excepción el que el acto sea de imposible reparación. La Corte de manera reiterada ha señalado en jurisprudencia que se deben agotar los recursos y medios ordinarios de defensa aunque el acto reclamado sea de imposible reparación, principio que incluso señaló aplica tratándose de menores e incapaces. La única excepción que en esta última vertiente estableció fue que cuando el acto reclamado, cuando el recurso que proceda contra ese acto no suspenda su ejecución, entonces este menor quejoso nuevamente tendrá la opción, ojo, no está exento del principio de definitividad, le da la opción de irse de inmediato al amparo o de agotar el recurso. Pero si agota el recurso, ya platicamos de las consecuencias que eso puede tener, ¿sí? Entonces, para agotar los recursos previo al amparo no es importante si el acto reclamado es o no de imposible reparación. ¿Cuándo cobra trascendencia este principio? Cuando estamos dentro de un procedimiento y antes de que se emita la última resolución en ese procedimiento, se dicta un acto que es de imposible reparación. Ahí sí, veamos la fracción quinta del artículo 107 de la actual ley de amparo, otrora 114, fracción cuarta, y dice el artículo 107, fracción quinta. El amparo indirecto procede, fracción quinta, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. ¿Cuándo procede el amparo directo? Vamos a tratar de entender esta regla. ¿Cuándo procede el amparo directo? ¿O contra qué procede el amparo directo? ¿Hay una pregunta? Adelante. Pregunta, artículo. Si me entero del acto reclamado después de dictada la
indirecto. Siempre que se alegue falta de emplazamiento o ilegalidad en el emplazamiento y ya se dictó sentencia, esté transcurriendo el plazo para la interposición del recurso o ya haya causado ejecutoria por declaración judicial, aquí lo que cuenta es la fecha en la que el quejoso se enteró del recurso y bajo esas, del juicio de origen, y bajo esas circunstancias, a partir de que se entera, le cuentan los 15 días para promover amparo indirecto, porque lo que va a reclamar no es la sentencia, lo que va a reclamar es el emplazamiento, y la Suprema Corte de Justicia ha señalado que cuando el quejoso reclama el emplazamiento, se sobreentiende que en consecuencia reclama todo lo actuado en ese procedimiento. Gracias. Sí. Estábamos entonces en que ¿contra qué procede el amparo directo? Sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. En amparo directo es lo único que podemos reclamar. Y a través de los conceptos de violación vamos a poder combatir, ojo, combatir presuntas violaciones procesales o normas generales. Esa es la regla general. Y vemos ahí entonces este principio de que el acto procede contra actos definitivos, del amparo procede contra actos definitivos o concluidos. La sentencia definitiva es aquella resolución con la que concluye el juicio. Y es en ese momento en que procede el amparo directo. Junto con este acto voy a poder combatir, no como acto destacado, sino solo a través de los conceptos de violación, las presuntas violaciones que hayan transcurrido en el curso del procedimiento. ¿Cuál es la excepción a este principio? Cuando durante este procedimiento se emite un acto que es de imposible reparación. Y esta legislación nos define además qué entendemos por acto de imposible reparación. Y dice que se entiende por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Con esta expresión, señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con esta expresión se anula, se abandona además la teoría de los actos que producen una afectación en grado predominante o superior, que era un fenómeno muy semejante a los actos de imposible reparación previstos en el anterior artículo 114, fracción cuarta de la Ley de Amparo actualmente abrogada. ¿Sí? Solo que estos actos, tiene una razón de ser, mucho se ha comentado si este criterio de la Corte, al establecer que ya no es aplicable conforme a esta nueva legislación, la teoría de los actos que producen una afectación en grado predominante superior, es regresiva. Y la respuesta no es regresiva, porque la Corte en aquel momento histórico establece esta teoría como un fenómeno paralelo a los actos de imposible reparación por la circunstancia de que eran cuestiones procesales trascendentes que la Corte estimó en cada caso concreto, en los que se ejemplificó en la jurisprudencia, tales como personalidad, competencia, litis denunciación, el que no se acordara de conformidad a la caducidad, entre otros aspectos, que eran actos que tenían que juzgarse a través del amparo de inmediato sin esperar a que se dictara la sentencia definitiva en el juicio de origen, por el grado de afectación que puede producir no solo en el procedimiento sino en las partes. Pero una razón fundamental para la cual la Corte adoptó este criterio, que conforme a la anterior legislación de amparo no teníamos amparo adhesivo. Bajo esa circunstancia, el que perdía un aspecto procesal pero ganaba el fondo, quedaba imposibilitado para impugnar el amparo esa presunta cuestión procesal que le afectaba. De tal suerte que si su contrario, que había perdido en el fondo, acudía al amparo y lo ganaba y le concedían la protección constitucional, ¿qué implicaba? Que se juzgaba el fondo de la controversia y se dictaba una sentencia nueva en cumplimiento de esa ejecutoria, en donde ahora sí, dado el sentido de esa nueva sentencia, repercutía en perjuicio de esta persona aquella presunta violación procesal que cuando ganó no trascendió, pero ya estaba imposibilitado para hacerlo valer a través de un segundo juicio de amparo, el primero para él. ¿Por qué circunstancia? Porque sea la Corte juzgado el fondo, no es posible regresarse al análisis de una cuestión de índole procesal, y el argumento era además no hay amparo adhesivo. Por eso la primera cuestión de índole procesal que produció una afectación en grado predominante superior para la Corte fue
el tema de personalidad. Ahora, con el amparo adhesivo, aquel que pierde un tema procesal, pero gana el fondo, si su parte contraria promueve amparo directo en lo principal, esta persona podrá promover amparo adhesivo, en donde además de tratar de robustecer las consideraciones que sustentan el fondo, podrá formular conceptos de violación en donde combata aquella presunta violación procesal que ahorita no se está manifestando en su perjuicio, pero que si se llegaran a declarar fundados los conceptos de violación en contra, digo a favor del quejoso principal, claro que esa presunta violación procesal va a trascender en su perjuicio, y voy a poner un ejemplo para que esto suene un poco más terso. Muchos de ustedes habrán promovido o habrán escuchado de los famosos juicios de nulidad de voucher bancario, de objeción de pago de cheque, de nulidad de cargo con cajero automático, ¿sí? Ok. La Suprema Corte de Justicia ha señalado que la acción de nulidad de voucher bancario, cuando éste se suscribe, lo que procede es una acción de nulidad, no una acción de objeción. Pero como es una acción de nulidad por falta de un requisito de existencia y validez de este pagaré, la presunta falsedad de la firma se tiene que demostrar con rigor pericial. Así lo establece la Suprema. ¿Qué pasa en un juicio? Se promueve la nulidad de un voucher bancario. El actor ofrece como prueba no solamente que el banco traiga el voucher original donde conste la firma, sino que además ofrece la prueba pericial en grafoscopía. El banco cumple con la prevención y exhibe el voucher original. No obstante, el juez, cuando tiene a la vista estos vouchers y los elementos, los documentos base de cotejo, como alguna identificación oficial, el juez se le ocurre hacer un cotejo a simple vista y dice: yo advierto que las firmas son notoriamente distintas y por tanto estos son los documentos me dan elementos suficientes para yo dictar sentencia, y por tanto dejo de desahogar la prueba pericial. Y en sentencia condena a la nulidad del cargo y por tanto a la devolución, al pago a la parte actora del dinero del que se dispuso. En este caso no sería pago, sino en todo caso sería a la cancelación de los cargos hechos con ese voucher. El banco se va al amparo directo y lo primero que receta es: oye, nada más que la acción es de nulidad, no es de objeción. Y como es de nulidad, el banco no podía juzgar a base de un cotejo, tenía que desahogar la prueba pericial. Ese argumento expresado de esa manera es fundado. Es fundado. ¿Qué pasa? Si el actor no promueve amparo adhesivo en donde combata la presunta violación procesal consistente en dejar de desahogar la prueba pericial, ¿qué va a suceder? Que el amparo se va a conceder, y hace entonces que cuando se dicte nueva sentencia en donde se desahogue la prueba pericial, lo primero se desahoga la prueba pericial, y si los peritos llegan a establecer que la firma es igual o que proviene de la misma fuente, el actor ya no podrá impugnar en amparo aquella presunta violación procesal. Perdón. En este caso, si se concede el amparo, el efecto es que se dicte sentencia absolutoria. ¿Por qué sentencia absolutoria? Porque si la nulidad solamente se puede juzgar con rigor pericial y en el caso no se desahogó la prueba pericial, es evidente que no había elementos para declarar la nulidad. Si se dicta la sentencia en cumplimiento en esos términos, el actor ya no puede hacer valer como violación procesal que se dejara de recibir la prueba pericial. ¿Por qué razón? Porque para eso tenía que haber promovido amparo adhesivo en la primera oportunidad. ¿Sí? Entonces, vamos viendo de alguna manera cómo estos principios
Este principio de que el amparo es procedente hasta la última resolución cuando emana de un procedimiento, así sea breve o sumarísimo, rige, según la jurisprudencia de la Corte, no solo para los actos dictados dentro de juicio, sino también para los actos dictados después de concluido y para los actos dictados fuera de juicio. Para los actos dictados después de concluido el juicio, dice la Corte, si se trata de actos de ejecución de sentencia, para que proceda el amparo indirecto de inmediato, sin esperar a la última resolución, el acto debe de afectar derechos sustantivos del quejoso, pero derechos sustantivos distintos de los que fueron afectados con la cosa juzgada. En tanto que, tratándose de actos dictados fuera de juicio, la regla general también es de que el amparo procede hasta la última resolución dictada en esos procedimientos, con la salvedad de que se trate de actos que causen una afectación irreparable a la parte, un acto de imposible reparación. Esa es la regla general, pero no la confundamos, insisto, como una excepción para no agotar los recursos que procedan en contra de ese acto. Vemos entonces de alguna manera cómo van concluyendo todos estos principios de los que de manera muy apresurada hemos tratado de platicar en esta breve sesión, y la importancia de comprender cada uno de estos y qué papel van tomando en la procedencia del juicio de amparo. Es un tema que nos da para 10 sesiones igual que estas, pero por el momento estoy a sus órdenes para sus preguntas. Muchas gracias. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Chirfe. Este concepto reiterado de agotar el recurso, los recursos ordinarios, ¿pueden guardar una generalidad también o encontrar un complemento en la última parte de la fracción 20 del artículo 61 cuando establece falta de fundamentación? No, la fracción 20 del artículo 61 se refiere a actos provenientes de autoridades distintas de los tribunales. Ah, ok. Son actos exclusivamente emitidos para autoridades administrativas. O sea, no confundamos. Los actos administrativos se rigen por sus reglas propias y los actos jurisdiccionales se rigen conforme a la fracción 18. Entonces, no podemos, si el acto reclamado es un acto emanado de un tribunal, no podemos bajo ninguna circunstancia, pretendiendo no agotar previo al amparo los recursos que procedan, alegar violación directa a la Constitución o falta de fundamentación y motivación, porque ese no va a ser una excepción al principio de definitividad en materia jurisdiccional. Estrictamente para los actos administrativos o materialmente administrativos. Dice la fracción 20 del artículo 61 En su última parte, que el artículo, que el amparo es improcedente, ojo, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Autoridades distintas. ya no es administrativas, ya no es autoridades administrativas. En la fracción 18 contempla que el amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales considera la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o modificadas. ¿Vemos la diferencia? Sí. Entonces, para abonar nada más sería que un acto administrativo, por ejemplo, de un órgano del Arconado, que emite algún tipo de resolución, aun cuando sigue siendo una resolución, sí aplica el amparo indirecto. Sí. Pero porque no es un tribunal. Así es, sale de... Será un procedimiento a lo mejor seguido en forma de juicio de los previstos en la fracción tercera del artículo 107 de la ley de amparo, ¿sí? Que le aplica las reglas de un procedimiento jurisdiccional. Esto es que el amparo procede contra la última resolución, salvo que se trate de un acto de imposible reparación en el curso del procedimiento. Pero para efectos de los recursos no es un tribunal, no estamos en la fracción 18 del 61. Tendríamos que ver en todo caso la fracción 20. En ese escenario, pues aplica nuevamente lo que usted comentaba hace un momento, la unidad. Bueno, habría que ver las características que establece la fracción 20 para ver si procede o no procede el recurso previo al amparo o el juicio de nulidad.
ya está considerado como una opción poderlo promover vía electrónica. Sí, hasta donde tengo entendido, no sé si están por firmarse o ya se firmaron los convenios entre el Poder Judicial de la Federación y los tribunales superiores de los estados, para efecto de hacer compatibles esas circunstancias y que la demanda se pueda presentar en forma electrónica. El tema es que además se pueda comprobar. Esa es la circunstancia, y que se homologuen ahí las políticas para establecer la validez de la firma electrónica y las plataformas. Ya se puede promover. No sé bien, me parece que hasta donde yo me quedé ya estaba muy avanzado. No les sé en este instante responder si ya está vigente o no. Lo cierto es que yo no he visto todavía demandas de amparo directo presentadas de forma electrónica. Indirecto sí, pero porque se ajustan al mismo sistema de Poder Judicial. Está en el 3 ya hay una parte, claro, pero no está contemplado directo. Bueno, también estaban contempladas muchas cosas, pero no estaban reguladas. O no había infraestructura. ¿Sí? Ok, pues para mí ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Esperemos que no se afecte el agua. Magistrado, pues muchísimas gracias a usted. Quiero hacer entrega de este reconocimiento que dice: el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico otorga el presente reconocimiento al magistrado Fernando Rangel Ramírez por su participación como ponente en la conferencia magistral Principios Fundamentales en el Amparo en Materia Civil, misma que se impartió el 17 de septiembre de 2019. Ciudad de México, a 17 de septiembre de 2019. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, una pregunta, ¿alguna obra que me pueda recomendar? Ante la novedad de esta nueva ley de amparo, yo no conozco ahorita doctrina especializada. Me parece que una buena herramienta es la ley de amparo de la magistrada Campuzano. Sí. Fuera de eso, la fuente primordial es la jurisprudencia de la Corte. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos recuerden que cada martes contamos con conferencias de diferentes temáticas. La próxima semana, por ejemplo, tenemos la conferencia denominada La Prueba Pericial del lugar de los hechos al estrado. Propiamente va a hablar de la prueba criminalística, cómo se debe ofrecer, cuáles son todos los requisitos que se va ahora sí que recabando esta prueba hasta